yo he leído tu biografía y yo sé que a ti no te gusta poner esto de las etiquetas, pero de alguna manera necesito que la gente que nos está escuchando, pues que sepa quién eres, a qué te dedicas y tal, para que al final pueda comprender exactamente el sentido de todo lo que tú haces. Entonces, bueno, Pax es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciada en Antropología Social, diplomada en Ciencias Empresariales y tiene dos másters. Un máster si no me equivoco, en Desarrollo Rural Sostenible y otro en Estudios Teatrales. Pero sobre todo con lo que yo creo que tú te defines es con el emprendimiento social, ¿no? Un emprendimiento social, educativo y teatral, ¿no? Que es lo que estás llevando a cabo. Pero sí que me gustaría que nos dijeses por ti quién es Pax de Tony. A ver, que bueno, pues Pax de Tony soy yo, ese es Sí, mi nombre, toda la trayectoria y la biografía que he hecho, tanto profesional como personal. Efectivamente, esos son mis estudios y a lo que he dedicado mi vida, profesionalmente hablando, pues en un primer momento fue la cooperación internacional durante más de 10 años, lo que sí, me llevó a viajar muchísimo tiempo por el extranjero y a vivir en otros países. Bueno, porque me movía, yo creo que lo que nos mueve a muchos, ¿no? A hacer el mundo un poquito mejor. Y pues eso es. ese fue mi camino de la cooperación internacional. Y luego ya hace pues casi 12 años que di un vuelco y en ese impasse, hace 10 ahora, empecé con lo que es teatro de conciencia, que cuando lo empecé tampoco no me podía imaginar que iba a ser el camino que ha sido Sí, y sí, el que será, que me imagino que todavía hay pasos que dar, ¿no? sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues un poco así creo que en esta entrevista con tus buenas preguntas sabremos un poco más de lo que hago. Sí, sí, muy bien. Pues nada, a mí hay una cosa que es lo que más me llama la atención de tu perfil, que es un perfil muy holístico, ¿no? Eh, pues muy global, que abarca muchas facetas de la vida social y sobre todo de la educación, y creo que son esos perfiles los que más valor tienen actualmente en una sociedad, en la sociedad del conocimiento. Entonces, bueno, hay algo que me llama mucho la atención porque, pues bueno, yo ya sabes que estudié humanidades y que a mí el teatro me encanta, entonces me llama mucho la atención tu propuesta del teatro de conciencia. Pero antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría que nos hablases un poco de qué es lo que aporta el teatro a la educación, porque yo sé que tú eres dramaturga y conoces todo esto muy bien. Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar el teatro? ¿Qué nos aporta? Y sobre todo, creo que lo más interesante, tú en tu propuesta incluyes tres palabras que, que todavía me llaman más la atención dentro de lo que es el mundo del teatro. Una es la empatía activa, otra es la compasión y otra es el perdón. Entonces, ¿de qué manera todos estos conceptos que te he comentado los podemos llevar al aula? Todos, bueno, se llevan, yo digo, como que iremos hablando de en sus zapatos, y es esta propuesta de poder llevar estos conceptos Sí, al aula y usando el teatro de conciencia, ¿no? Para ellos. Entonces, luego, sí, si sí, quieres, me perfecto. especificaré más en esto. Y en relación al teatro, el teatro es una herramienta muy buena en lo que es artísticamente, que todos lo podemos disfrutar, pero no solamente para hacerlo de una forma artística o profesional en ese aspecto, sino pedagógicamente y más para la educación emocional. El teatro, mira, primero lo que te permite es aprender jugando, en cuanto hablamos de educación. Y bueno, creo que si tú eres maestro y Sí, además sí, inspector y de los más jóvenes, pues sí que sí, sí, sabes que sí, sí, efectivamente claro. cuando uno juega, cuando uno esté alegre, cuando uno está conectado con algo positivo, aprende Total. mejor. Está como abierto. Entonces el teatro abre estas puertas al aprendizaje de Eso partida. es. Por otro lado, el teatro también nos permite ponernos en los zapatos de los otros. Porque cuando tú haces teatro no haces de ti, Eso haces de es. otro. Eso ¿No? es. Entonces, claro, hacer de otro te obliga a pensar como otro, a hablar como otro, a moverte como otro y a justificar acciones que quizá tú no comprenderías. Eso es. Y ahí entra la Ahí, compasión
y el perdón, ¿no? Que a veces luego entraremos más en eso si te interesa, pero un poco eso nos abre esa posibilidad de ponerte en el lugar de quien tú no eres, y eso es fundamental. Y luego otra cosa muy importante que tiene el teatro es que te permite hacer, de hecho, una gestión emocional. Si a ti te toca hacer un personaje que está muy alegre, pero tú tienes el día triste, a ti no te queda otra cosa que automotivarte la alegría y estar muy feliz. Entonces, bien estás haciendo una gestión emocional, estás gestionando tu propia tristeza para poder automotivarte la alegría que necesita el personaje, ¿no? Entonces, estos tres pequeñas pinceladas te dan una idea de, y muchísimas más, pero tampoco no vamos a hacer toda esto del teatro, pero como el teatro tiene muchas, y bueno, obviamente ahora con este tema también, y es la creatividad. Uno está creando algo que parte por sí mismo, ¿no? Que es el personaje. Sí, sí. Pues no sé si pensarás lo mismo que yo, pero por la oportunidad de los centros que tengo que visitar, por la experiencia que he tenido estos últimos años en educación, no sé si esto del teatro como que no sé si por acción de las nuevas tecnologías y tal, como que ha ido quedando relegado a algo del pasado. Entonces, no sé si tú tienes esa misma percepción que yo. Mira, yo tengo esa percepción, y es cierta, es decir, la percepción es que el teatro en estos momentos no ocupa un lugar central en la educación, como sí lo ocupan las nuevas tecnologías, pero a la vez hay una demanda. O sea, yo lo veo con el programa En sus zapatos. El programa En sus zapatos tiene en el corazón el teatro de conciencia, que es un teatro un poco más específico del que hablaremos ahora. Y es lo que está realmente movilizando a las personas, a un montón de docentes. Quieren usar, creo que todo el mundo está de acuerdo en que la tecnología es muy útil y yo no voy a discutir eso. Claro. Pero no podemos tampoco olvidar el contacto y todas las otras dimensiones a las que abre el juego tanto al niño como al propio maestro. Entonces, por eso digo que me parece paradójico, porque por un lado está la tecnología, pero por otro lado está la demanda y la necesidad del profesorado a tener herramientas teatrales en los mismos CETIPs, en la Comunidad de Madrid, cursos de teatro se llenan. Es decir, el profesorado también sigue, creo que hay una gran parte del profesorado que sí se sigue conmoviendo con el teatro. Totalmente, hombre. Yo recuerdo cuando era pequeño que las obras de teatro es que estaban presentes prácticamente en todos los cursos. Todos los años hacías alguna pequeña representación y tal. Yo creo sinceramente que el teatro y tu propuesta, en los tiempos que nos vienen, después del confinamiento, donde vamos a tener que estar destinados a una especie de distanciamiento social, creo que propuestas como la tuya y el teatro van a ser totalmente pertinentes y necesarias de recuperar en la escuela, y no solo recuperar, sino potenciar, porque ese contacto que tú comentas pues va a ser necesario. Es que y también otra cosa que permite el teatro es expresarse. Expresar. A veces es más fácil expresar lo que sientes en boca de otro que en tu propia boca, o en el cuerpo de otro que en tu propio cuerpo. Entonces, esa parte de ponerte en los zapatos de otro te es muchas veces mucho más fácil para expresar. Y en algunos niños o niñas o personas jóvenes, quizás estoy pensando también que en este confinamiento no estén pasando un buen momento, el teatro no deja de ser una puerta expresiva, ¿no? que permite expresar todo aquello que si queda dentro va a hacer daño, ¿no? Era Shakespeare que decía algo así, no te voy a decir la frase exacta, pero decía, todo aquello que no le das palabra, aunque no le das lágrima, te hace daño. Entonces es muy importante dar palabra, poner palabra a lo que estás sintiendo, y el teatro permite expresar emociones, aunque sea en boca de otro, insisto, pero permite hacer eso. Y más el teatro de conciencia, que tiene como foco justamente la educación emocional. Totalmente. Pues nada, vamos a centrarnos, si te parece, en el teatro de conciencia. Yo sé que fruto de tu experiencia profesional. Me he ido. Se ha ido un momento, no te preocupes. No te preocupes, mira. Perdón. No te preocupes, lo que te comentaba. Quiero ahora que nos centremos un poquito en esta propuesta que tú tienes del teatro de conciencia, que sé que nace un poco en 2010, fruto de tu experiencia como dramaturga y en estudios teatrales. Y nada, es un teatro que de alguna manera tiene una potente vertiente pedagógica, visual, y que, como has comentado, se centra mucho en el tema de la educación de las emociones y tal. Entonces me gustaría que nos concretases y nos hablases un poquito de qué es exactamente el teatro de conciencia.
Mira, el teatro de conciencia, y le puse ese nombre aposta, lo digo también, para que así no diferenciarlo de otros tipos de teatro, ¿no? O sea, es el teatro, porque obviamente hay teatro, hay representación teatral, hay la parte artística, que es por donde empezó, que son las obras de teatro de conciencia, y luego están los programas. Pero en esencia, el teatro de conciencia lo que hace es entrar en el interior de las personas para poner en la propia escena aquello que no se ve, es decir, personificar las emociones. Entonces, cuando estaríamos en una obra de teatro normal, estaríamos viendo un personaje, llamémoslo, es igual, Manolo, estaríamos viendo a Manolo que se comporta agresivamente. Y solamente en una obra de teatro normal veríamos a Manolo comportándose agresivamente. En una obra de teatro de conciencia, con la metodología de teatro de conciencia, veríamos a Manolo, más además, detrás de Manolo, otro personaje que sería el que estaría representando la rabia de Manolo. Entonces, lo que hacemos es sacar fuera, hacer visible lo que no se ve, para que sea mucho más fácil comprenderlo, para que sea mucho más fácil entenderlo y sobre todo en última instancia para que sea mucho más fácil gestionarlo en la vida real y ahí entraríamos en lo que es la empatía, lo que sería la resolución positiva del conflicto y por supuesto la construcción de la paz, ¿no? Entonces, más o menos vendría a ser esto. Sí, sí. Lo que me ha encantado de lo que has dicho ha sido una idea y es sacar fuera esa emoción, imagino, esa emoción negativa, ¿no? Concretarla, de alguna manera personificarla, ¿no? Para que nos demos cuenta de que existe, porque hay veces que tenemos determinadas emociones y no somos conscientes de ellas. Entonces tú la sacas y fíjate lo importante que es para los niños, sobre todo aquellos niños que están en la educación primaria, que se encuentran en una etapa que se llama de las operaciones concretas, donde tienen que ver, tienen que sentir y visualizar para llegar a comprender los fenómenos que ocurren tanto fuera como dentro de su cuerpo. Entonces, qué importante es eso de esterilizar. La verdad es que me ha encantado esa idea. Es muy importante. Fíjate, no solamente importante para los niños, sino que también es importante para los adultos. O sea, mira qué diferente es que yo ahora voy a representarte algo, ¿vale? Voy a representarte un enfado, no soy Manola, ¿no? Con el mismo ejemplo, ¿no? Y me cojo y te digo, mira, es que estoy harta de ti, harta, ¿vale? ¿Qué emoción tengo yo? Pues hombre, de enfado, ¿no? Entiendo. Vale. Entonces, si ahora tú ves lo mismo, pero ves esto, ¿vale? Aquí como que está esta máscara representada y que me dice, grítale, grítale. Y entonces yo, después de escuchar este grítale, te digo que estoy harta, que estoy harta. Entonces, esto hace algo fundamental en competencias de inteligencia emocional, que es capaz de desidentificar el ser de lo que siente. Si yo no soy lo mismo que lo que siento, yo puedo hacer algo con ello. Si yo, en cambio, soy lo mismo que lo que siento, no puedo hacer nada. Claro. Y esto es la base fundamental del teatro de conciencia y la base fundamental de la educación emocional. Primero hay que saber identificar, como has dicho tú antes muy bien, traer a escena, traer lo que estás sintiendo y verlo. Eso ayuda mucho, verlo. Totalmente. Y de alguna manera incluso darse cuenta de que uno está dominado por esa emoción. Es decir, cuando yo miro detrás y veo ese elemento que es el que me está diciendo a mí que haga eso que estoy haciendo, pues tomo conciencia, valga la redundancia por el título de tu teatro, de tu propuesta, pues tomo conciencia de que estoy siendo un títere, de que estoy siendo dominado por algo que no soy yo y que he asumido de alguna manera que somos uno. Claro, y luego viene el arrepentimiento. Pero claro, y esto no lo decía yo, esto lo decía Epicteto. O sea, la libertad pasa por ser libre de ti mismo, primero de todo. O sea, el verdadero ser libre es aquel que es dueño de sí mismo. En el momento en que me viene la rabia y me empieza a hablar diciéndome, insúltale, ponte que yo te hubiese insultado, yo tengo milésimas de segundo, solo milésimas de segundo, que son mi oportunidad de ser libre, de darme cuenta, de mirar a la rabia y decirle, mira, querida rabia, no tengo ganas ahora de insultarle, por ejemplo. ¿No? Entonces, este proceso interno, en el teatro de conciencia lo hacemos externo, se ve. Entonces, claro, al verlo, claro, ¿qué pasa al verlo? Uno, que das modelos, que es fundamental. Porque es decir, bueno, sí, es que es muy importante gestionar las emociones, ya, pero ¿cómo me las gestiono? Si no sé hacerlo. No sé hablarme a mí misma. Yo, por ejemplo, en los trabajos que hacemos en sus zapatos y también antes, cuando se trabaja con adultos, con los niños es muy importante, pero también trabajamos con adultos, muchos adultos no saben cómo hablarse a sí mismos positivamente. Total. Es muy fácil poner voz
Es muy fácil poner voz a la rabia o muy fácil poner voz al miedo, pero a veces es difícil saber qué le tengo que decir a mi rabia para no dejarme llevar completamente por ella y luego arrepentirme. Y allí entraría también el tema del perdón que hablábamos antes. Sí, sí, has contado una idea que a mí me parece fundamental y a mí como también me gusta la literatura, que es el monólogo interior. Es decir, es que es tan determinante el monólogo interior que no sé por qué no se trabaja más en las escuelas y se trabaja de alguna manera, porque... Claro, nosotros estamos trabajando eso con En sus zapatos. Lo que hacemos es, y más que llamarlo monólogo interior, lo acabamos llamando diálogo interior, porque Sí. la rabia te contesta. Entonces, allí, y esto es muy Eso importante, hay la identificación con el yo. O sea, hay alguien dentro tuyo, que eres tú mismo, que eres capaz de hablar a tu rabia y darle otro tipo de mensajes que van a ser mucho más saludables. Y aquí voy a dar un paso más a lo que a veces la educación emocional en algunos sectores tiene una dimensión un poco personal, ¿no? Es educación emocional para mi propio bienestar. Y eso es muy importante, pero es que es muy importante, si no más, bueno, es igual, no voy a ponerme más menos, es igualmente importante el bienestar de los otros, es decir, el bienestar colectivo, la construcción de paz. Entonces, la educación emocional es el primer paso para nuestro bienestar, pero para estar con los demás. Si yo no hago este diálogo bien conmigo misma y no logro manejarme para convivir con los otros, al final la convivencia va de esto, no va de mucho más. Sí, sí. Totalmente. Mira, la convivencia, como tú dices, yo creo que va de darse cuenta de que cuanto mejor me vaya a mí, mejor le va a ir a los otros. Y cuanto mejor le vaya a los otros, mejor me va a ir a mí. No va de al revés, sino mucha gente piensa que cuanto peor le vaya a los otros, mejor me va a ir a mí. Es que es al revés. Al final formamos parte de todos de un todo. Somos seres sociales y es importante aprender a convivir. Y por eso uso este verbo aprender a convivir. Porque igual que en las escuelas se aprenden matemáticas, en las escuelas o en los hogares se tiene que aprender también a convivir. Y no siempre ese aprendizaje viene, no viene de serie. Es decir, no viene de serie. Total. Hay que trabajar. Totalmente. Pues nada, yo sé que tú esta idea del teatro de conciencia lo has concretado en un programa, ya le hemos comentado, el programa se llama En sus zapatos. Fue creado, si no me equivoco, en el año 2017. Estás, de alguna manera, colaborando de manera más estrecha en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con el CETIF, ¿no? Y con los centros de cada una de las direcciones de área territorial y tal. Y estáis dando formación. Y bueno, este programa ya se ha implantado en más de 50 centros y han tenido la oportunidad de participar en el mismo más de 10.000 alumnos. Entonces, me parece unas cifras, desde luego, para darte la enhorabuena, lo primero. Con todo lo que me estás contando, ahora entiendo por qué este programa está teniendo tanto éxito y vamos, yo estoy convencido de que esto va a llegar mucho más de las fronteras de lo que es la Comunidad de Madrid y al final va a terminar en muchos centros de España. ¿Nos podías contar un poco qué es el programa exactamente en sus zapatos? Sí, con mucho gusto voy a contarte lo que es el programa En sus zapatos, pero me gustaría solamente hacer un apunte, algo que has dicho que me parece relevante. En la Comunidad de Madrid estamos trabajando con la Consejería de Educación, con la Subdirección General de Formación del Profesorado, que obviamente conlleva trabajar con los 5 CETIFs, pero la colaboración es directamente con la Subdirección General de Formación del Profesorado. Y el programa empezó en Madrid, si bien es cierto, recibimos en aquel momento una subvención del Ministerio de Educación y pudimos hacerlo en Madrid y en una escuela de Extremadura. Entonces, dentro de estos 57 centros, creo que son en total, hay uno que es de Extremadura, es una escuela rural, y el resto sí que es de la Comunidad de Madrid, porque a partir del segundo año empezamos con esta colaboración de la que hablo con la Subdirección General y formamos a los que en estos momentos son 25 facilitadores, que son docentes de la comunidad, 25 personas muy comprometidas, realmente excelentes personas. Yo me siento con un tremendo cariño hacia ellos y además por lo bien que lo hacen. Porque en un primer momento empecé yo en los centros, pero ahora ya no soy yo la que va a los centros, ahora son ellos los que van a los centros, a sus propios centros y a otros centros, como si fuese un seminario de formación, ¿no? Entonces, ya dicho esto, que me parece importante englobarlo, de explicarte lo que es el programa En sus zapatos. El programa En sus zapatos lo que es un programa de alfabetización emocional para toda la comunidad escolar.
que implica que tanto el profesorado como las familias, como el personal no docente, como los alumnos se alfabetizarán emocionalmente. Cada uno de ellos tiene diferentes, y siempre la técnica básica es el teatro de conciencia, como hemos explicado un poquito lo que era, ¿no? Entonces, primero se trabaja con el profesorado, con los maestros, insisto, en estos facilitadores que han sido formados por mí, que ahora ya tienen la metodología, 2 años de formación, ellos forman a los docentes pueden formar a sus alumnos de todas las edades, pero aquellos docentes de cuarto, quinto, sexto, primero y segundo de la ESO, les hacen hacer un programa específico en las aulas a sus alumnos durante 6 semanas. Que el resultado final es una obra de teatro de conciencia, igual que la que hemos visto, que los niños ponen en escena sus propias problemáticas, sus propias situaciones. De hecho, es un programa que estamos utilizando para prevención de la violencia y prevención del bullying, ¿no? Porque saben algunas cosas, hay cosas de estas, ¿no? De hecho, es un programa para la convivencia escolar, alfabetización emocional para la convivencia escolar. Bueno, voy al grano. Entonces, para explicarte también por qué hay tantos alumnos implicados. Todas estas aulas hacen las obras de teatro y estas obras de teatro después son mostradas a alumnos de cursos inferiores. Entonces, esto es para mí una de las cosas más bonitas que tiene el programa En sus zapatos. Los alumnos que han creado sus propias obras se convierten en los profesores a través del teatro de los más pequeños. Y en esas sesiones de teatro, que son representaciones teatrales, no hay ningún adulto que maneja, todo lo manejan ellos. Y al principio, generalmente los profesores dicen, no, es imposible que ellos puedan manejar solos, y alucinan después, porque los niños son capaces de manejarlos, se empoderan, y ahí es donde realmente se da el clic. Eso por el lado de los niños. Por el lado de los maestros, como he dicho, hacen la formación, siempre usando el teatro como forma de aprendizaje de esta alfabetización emocional. Con las familias y personal no docente se hace exactamente lo mismo. Y luego lo que hacemos son todo un trabajo visual, que yo si quieres te muestro algunos, si no en la página web están... No, si puedes mostrar ahora algo sería genial. A ver, venga, voy a mostrar, por ejemplo, que es uno de los clásicos. ¿Vale? Sí. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Vale? No es el que hace daño, es su dolor emocional, ¿no? Que está aquí en el fondo donde se basa todo lo de la empatía y el perdón, que si quieres ahora entramos también, porque el programa enfatiza sobre todo eso. Entonces, este póster, o por ejemplo, este otro, que ha sido fundamental en una de las campañas que hemos lanzado, Gritar Daña, ¿no? Porque a veces uno se olvida y gusta gritar como fórmula de lenguaje en un colegio, en casa. No pasa nada, quien haya gritado y no pasa nada, eso no pasa nada, es algo que es, y no voy a decir inevitable, porque es evitable, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo evitable, pero es como todo es un aprendizaje, ¿no? O alumnos para la gestión emocional, y con este ya creo que paro porque hay bastantes, que es el arte. Cómo enseñar a los niños a calmarse, porque cuando hablamos de la gestión emocional, cuando hablamos de cómo gestionar esa rabia, tienes que calmarte primero, si no te enseñan que te digan, no, es que Rey, tú no puedes gritar así. Bueno, pero si no me dices cómo lo puedo hacer, ¿cómo voy a dejar de hacer? Eso es importante. Después digo que, digamos, estas son las medidas con lo que se hace en sus zapatos. Y es para un colegio, en el fondo es un curso escolar. Un curso escolar de trabajo. Primero se forman los maestros y luego ya en el segundo trimestre van los maestros al aula con lo que han aprendido. Y ellos siguen trabajando. Mientras tanto se forman padres y ya personal no docente. Te lo he resumido mucho, así tal. En la página web hay toda la información, los testimonios, estos cortes y un montón de material que tenemos gratuito para que las personas de otros colegios y otros centros lo puedan usar. Sí, genial. Bueno, pues yo te voy a preguntar alguna cosilla para si nos puedes concretar un poquito más, sobre todo para las personas que nos están escuchando, por si alguna de ellas pues estuviese interesada en participar en el programa y todo eso. Por ejemplo, estos profesores facilitadores que tú has comentado, ¿qué requisitos tienen que tener o qué se les pide? Estos facilitadores ahora ya están, bueno, de hecho, van a estar acreditados el mes que viene, es decir, ellos ya están acreditados, serán facilitadores en sus zapatos que pueden llevar el programa a los centros de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid lo sigue ofreciendo como un seminario institucional, que significa que si alguien nos está escuchando que es de la Comunidad de Madrid y tiene un centro que quiere aplicar en sus zapatos, lo que tiene que hacer es pedirlo al CETIF. Y el CETIF mandará a uno de los facilitadores de En sus zapatos, que en estos momentos pues son 25. Claro, ¿qué ha pasado? Que nos han pedido otros centros escolares que no son de la Comunidad de Madrid, muchísimos. Y muchas personas que quieren formarse como facilitadoras. Dicen, bueno, es que yo quiero ser facilitadora, yo quiero llevar esto a mi centro.
yo quiero llevar esto a mi región, ¿no? De otras comunidades. Entonces, lanzamos ahora este próximo curso escolar un posgrado. Un posgrado de educación emocional con teatro de conciencia, específicamente el programa En sus zapatos, que durante un año estaremos formando a estas personas para que puedan ser asimismo facilitadoras, tanto en su propio centro como en otros centros de sus propias regiones. Lo que implica, como decías tú al principio, que podemos hacer que el programa, que nos lo están pidiendo de tantos lugares, pueda llegar sin ser nosotros que lo vayamos a llevar, porque no nos podemos estar instalándonos en cada pueblo, ciudad o nada. Entonces se necesita que las personas de ese pueblo o ciudad haya al menos un facilitador. Entonces, ese es el formato que estamos. Entonces, cualquier persona que esté interesada, el requisito es sí ser docente de primaria, de secundaria, de infantil, pero uno de los, o trabajador, de educador que está trabajando en el ámbito educativo, ¿no? Ese es nuestro con titulación. Bien. Otra cosilla que te iba a preguntar, que también me ha llamado mucho la atención, has comentado que la propuesta está dirigida a toda la comunidad educativa. Entonces, yo soy de los que piensa de que al final los padres son unos elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos. Entonces, ¿cómo formáis a los padres en el programa? Los formamos con sesiones formativas, tienen tres sesiones formativas, sigo la misma metodología que a los maestros, menos profunda y menos intensa, porque ellos no lo van a llevar a ningún aula, lo van a llevar a sus casas, porque los padres tampoco no se puede pedirles tanto compromiso, ¿no? Sí. Los profesores tienen créditos con esto no lo hemos comentado, todos asumen sus créditos. Los padres no. Y también un detalle importante. Lo ideal sería, y para ser todo lo honesta posible, lo ideal sería que los padres que participasen fuesen los padres de los niños que están llevando el programa, haciendo las obras de teatro, ¿no? Pero fíjate, eso no pasa tanto, porque son los padres de cuarto, quinto y sexto, generalmente cuando hablamos de primaria, y a esa edad parece que los padres se han desentendido ya de los niños. Y la demanda fuerte que nos viene son de los padres de infantil, de los padres de primero, de los padres de segundo. Entonces, lo digo porque nosotros obviamente formamos a todos los padres, porque al final es para todo el centro. No importa, quien quiera aprender está bienvenido a aprender, aunque sea un padre o madre del centro. Entonces, sí, eso es una realidad. Pero también creo que es importante, sí, como igual te decía, que igual hay muchos maestros, también hay muchas familias que sí están interesadas en eso. Sí. Genial. Siempre con teatro, los padres también aprenden con teatro, hacen obras de teatro igual, todos hacen obras de teatro, solamente que los maestros, o sea, los docentes y los padres no lo enseñan a un público, se lo enseñan entre ellos y a partir de ahí reflexionamos, trabajamos, pero los únicos que lo enseñan a otros son los niños. Solo pero niños. Todos... Sí, perfecto. Pues antes de que terminemos la entrevista, has hablado... Ya está. ¿El qué? ¿Ya estamos? ¿Qué hora es? No, todavía nos queda un poquito. Antes de que terminemos, sí que me gustaría que hablásemos un poquito de ese concepto que tú has nombrado antes, que es el del perdón, en lo que es el teatro y en tu propuesta. Es un concepto que no creas que sale muy habitualmente en el ámbito de la educación. Es más una idea de las emociones, ¿no? De lo personal. Claro. Perdón, que te no, con esto de las cosas que tiene el internet y de estos que uno no sabe en ese momento de entrar a hablar. Sí. Perdona, acaba. Sí, era eso. Hablar un poquito sobre ese concepto, sobre esa idea y cómo trasladas la idea del perdón al aula y a los centros. Mira, primero te digo solamente un tema con el perdón. El perdón es un... Voy a usar... bueno, soy mitad italiana, no me viene una palabra italiana que es un pecado, es un pecato, ¿no? Como decir algo es una pena, sí. Pues, y lo uso aposta porque estoy hablando del perdón. No es un pecado en este sentido de mala traducción del italiano, que haya quedado como un concepto obsoleto y digamos... relacionado con el conservadurismo, ¿no? Porque me parece que el perdón es algo súper contemporáneo si queremos vivir juntos, personas diferentes. Si somos personas diferentes es casi inevitable que haya momentos en el que nos vayan a hacer daño y momentos en los que nosotros vamos a hacer daño. Entonces, es algo que es necesario para poder volver a restablecer vínculos, ¿no? Al final, una sociedad es un tejer, es un tejido.
si cortamos estos hilos y luego no los volvemos a coser, pues al final es una sociedad a trozos, ¿no? Como un poquito la que tenemos. Entonces, claro, empezar a coser significa empezar a usar el perdón. Entonces, ¿cómo hacemos el perdón? Y aquí sí que voy a usar este momento, pero creo que va a ser mucho más fácil de entender. Y es, claro, si yo concibo que el que me hace daño no es la persona, sino el dolor emocional que está sintiendo, yo dejo de ver a la persona como su comportamiento y me doy cuenta que detrás de ese comportamiento que a mí me ha hecho daño, en el fondo hay un dolor emocional que no está pudiendo gestionar. Con lo cual, claro, mi mirada es compasiva. Mi mirada es mucho más compasiva hacia el otro. En el momento en que yo recibo una mirada compasiva, se abre mucho más fácil la posibilidad de que pueda perdonarle, independientemente yo, ojo, me pida perdón o no. Porque yo puedo perdonar, me pidan el perdón o no me lo pidan. No, lo que haces, lo que estás haciendo es activar la empatía. En cuanto activas la empatía activa. Porque este es otro de los conceptos que acuñamos a Teatro de Conciencia y es, o sea, lo hemos puesto nuestro, ¿no? De empatía activa. Y es no solamente me pongo en los zapatos del otro, sino que hago lo que está en mis manos para poder echarle una mano. Y a veces echar una mano es poder comprender esto. Sobre todo en el caso de los niños, sobre todo cuando estamos educando. Cuando uno es maestro o maestra, no puede mirar al niño por su comportamiento y quedarse y meterlo en un cajón para el resto de las etapas educativas que le vienen delante, ni siquiera los niños, ¿no? Entonces, luego ese perdón, y ya con esto un poco para no sé si quieres que ahondemos mucho más en el perdón, pero también es el perdón hacia uno mismo. No solamente hacia los otros, sino hacia uno mismo. Dice, bueno, pues no lo he hecho mejor porque en esos momentos tenía dolor y no he sabido hacerlo mejor y soy capaz de perdonarme porque me quiero. Porque al final el perdón es una expresión del amor. Es una expresión de la aceptación. Eso es. Al final yo soy de los que piensa de que la metodología más potente, la fuerza más que más va a impulsar la educación y el aprendizaje y la enseñanza es el amor. Y parecerá un poco cursi, pero es que creo que eso debería estar presente en los centros educativos y es algo que, no sé, a mí me choca que no se charla, no se habla, es como algo, no sé, que no existe. Bueno, en general, así como abiertamente, todavía no. A mí me gusta mucho usar este adverbio, el todavía. ¿No? Es que ahora abre porque te invita a la esperanza. A la esperanza y a la confianza en el ser humano y a la confianza en los docentes. Yo no soy docente, como bien has explicado en principio, pero admiro profundamente a los docentes, os admiro profundamente. Pienso que la labor que hacéis es muy, muy, muy importante y por eso también he dedicado mi vida a echaros una mano en lo que puedo, ¿no? Sin serlo. Sí me ha tocado estar en aulas y más admiro desde que he estado en aulas, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso quiero decir que hay muchos docentes que sí hablan de esto, que sí sienten esto, pero es que hablar del amor en las aulas implica primero hablar del amor del docente por sí mismo también. Claro, total. Entonces, eso es algo que trabajamos también mucho desde el programa, ¿no? O sea, uno tiene que dar a los alumnos, pero no va a dar a los alumnos lo que él no se ha aplicado. Es decir, uno no puede alfabetizar no puede alfabetizar a alguien si a sí mismo no se ha alfabetizado. Entonces, el proceso de amar, es que es algo como muy grande para hablar así, ¿no? Creo yo. Pero vamos a intentarlo con un poquito de menos profundidad de la que me gustaría, pero siento que tampoco no es el espacio. Pero ese acercamiento al amar es realmente un proceso y es un proceso de conciencia. Y sin esa conciencia es difícil. Totalmente. Y hay una cosa que a mí me interesa muchísimo que compartieses con nosotros, y es que viendo un poco la propuesta que tú tienes del Teatro de Conciencia, el programa que habéis llevado a cabo, estoy convencido de que no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces habrás vivido experiencias en los centros educativos que te habrán impactado y que los chicos habrán sido impactados por ellas, porque cuando estamos hablando de emociones, al final son cosas que calan muy dentro. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguna situación que hayas vivido en algún centro que te haya llenado especialmente o dentro del programa? Bueno, ha habido muchas situaciones tanto con docentes como familias como alumnos que me han tocado, ¿no? Podría ahora, pero voy a abrir la primera, cuando me estabas hablando me ha venido una, entonces voy a tomar, sin apelar la de la más, pero es la que me ha venido, ¿no? Me ha venido un niño
de 10 años en un colegio de una zona no muy privilegiada. Sí. Y el niño no era muy buen estudiante, ¿no? Y particularmente estas semanas estaba sacando muy malas notas. Entonces estábamos trabajando el miedo. Estábamos trabajando el miedo con teatro de conciencia. Y el niño le tocó, porque ellos se deciden, le tocó ser el miedo. Se puso la máscara del miedo y el niño quedó completamente bloqueado, bloqueadísimo. En ese bloqueo, el niño se atrevió a decir que recibía malos tratos en casa. No lo había dicho nunca. Nunca. Parte de los malos tratos que recibía era por las notas que la profesora le ponía a los padres diciéndole que no aprobaba o que estaba teniendo un bajo rendimiento. Bueno, la cara de la maestra, el momento, lo que digo de tomar conciencia, en ese momento la maestra tomó conciencia de la situación que ese niño, o sea, que ese niño no era el malo de la clase, que ese niño estaba cargando con un sufrimiento muy grande. Y obviamente después de allí la maestra pudo retomar las conversaciones con los padres, en fin, hacerlo de otra manera, ¿no? Ella pensaba que obviamente lo estaba haciendo bien, el niño no hablaba, y fue en ese momento, y recuerdo perfectamente, mira, se me está poniendo la piel de gallina, el bloqueo de ese niño no podía. Entonces, por eso decía antes que el teatro permite expresar, ese niño no expresaba eso, permitió eso, ¿no? Como esta, te digo que te cuento esta porque es la primera que me ha venido la imagen pero podría contar cosas un poco más alegres. Pero sí el programa En sus zapatos nos ha llevado a tener muchas experiencias donde por ejemplo, recuerdo un tutor en el primerísimo centro donde hicimos el programa, en Torrejón de Ardoz, en el 2017, que era el centro piloto, me dijo, bueno, es que yo estoy conociendo a mis alumnos. Y ese fue el primero, luego lo han dicho muchos otros, ¿no? Pero ese momento lo recordaré porque justo fue el primero, ¿no? Me está sirviendo para conocer quiénes son mis alumnos. Cuando hablábamos de amor, amor es conocer, tú no puedes amar a quien no conoces, ¿no? Entonces, con esto, por eso el programa se llama En sus zapatos, un espacio de empatía activa. Generan espacios en el aula. Entonces, al generar este espacio, el tutor acaba convirtiéndose en un creador de un espacio de convivencia, en un espacio de conocimiento y de confianza y de empatía en el aula. Y el resultado es una obra de teatro, pero lo principal es generar este espacio que acoge, que contiene, ¿no? Entonces, como te comentaba, ya corto, ha sido en estos círculos de confianza inicial que se hacen con el programa, tanto con adultos como con niños, que muchos niños han sentido la confianza para compartir aspectos no tan fáciles ni de su vida, ¿no? Sí. Desde luego hay una idea que acabas de transmitir que me parece fundamental, y es que los docentes tenemos que tomar conciencia también del papel que tenemos y de cómo podemos estar llenando las alforjas de muchos niños de sufrimientos y de cosas que pueden asumir durante el resto de su vida por acciones como la que has comentado de poner una nota o poner una palabra que está haciendo que el chico asuma algo que es imposible que todavía sea, con 6 o 7 años o 8 o 10, ¿me entiendes? Es decir, al final, hablábamos al principio de que no te gustan las etiquetas, a mí tampoco, es una de las cosas, creo que más daño hacen a las personas y mucho más a los niños. Es decir, muchos chicos, yo me he dado cuenta también muchas veces a posteriori, de que les hemos puesto una etiqueta, un San Benito, por así decirlo, con el que terminan cargando siempre. Entonces creo que hay que reflexionar. Totalmente, porque esto que has dicho es muy importante, ¿no? A veces el profesor y no la maestra o el maestro, el profesor, la profesora no lo hace con mala fe. Es decir, a veces lo que te decía al principio es una falta de estrategias. Por eso también el hecho de modelar, no solamente modelar al maestro para que pueda hacerlo mejor, sino también que el maestro está modelando al alumno. Y esto a veces se olvida. O sea, uno es modelo, ¿no? Entonces, bueno, es que no quiero que mis alumnos griten. Y les pido que se callen a gritos. Vale, fantástico. Totalmente. O sea, yo rogando y con el mazo dando. Pero esto que es tan simple, es decir, al final sí que es un proceso. Pero decía que tan importante es poderse gestionar a uno. Si uno es capaz de solucionar los conflictos en el aula, usando cada conflicto como un modelaje para que ellos aprendan, los niños acaban solucionando solos el conflicto en el aula, ¿no?
Porque esta es otra de las temáticas que también, por cierto, me estoy dando cuenta ahora que no lo hemos dicho, de en sus zapatos. Es decir, trabajamos identificación y gestión de las emociones, trabajamos empatía activa y trabajamos resolución positiva del conflicto. Entonces, el maestro no puede enseñar a resolver conflictos si él mismo no sabe resolver conflictos. El maestro no puede enseñar empatía si él mismo no es empático. Entonces, ese punto es, como decías, es muy importante, no solamente porque el maestro mete o etiquetas que luego además se autocreerá el niño, sino que también es un modelo constante. Eso es que la figura del modelo, eso es determinante. Cuando tú, por suerte o por desgracia, cuando tú decides ser maestro, tienes que asumir que vas a ser maestro las 24 horas. Es que se quiera ver así o no, es que es así. Entonces, al final, por eso me gusta tanto el teatro, porque tiene la esencia de lo que al final es la enseñanza. Y es que todos aprendemos por imitación. Al final, cuando tenemos un modelo delante, es de lo que el profesor no te va a enseñar, te va a enseñar matemáticas, te va a enseñar lengua, pero ese no es el mayor aprendizaje que vas a recibir de él, sino lo que más vas a asumir es cómo es ese profesor, qué valores tiene, cómo actúa, qué piensa, qué sueños tiene. Es que todas esas cosas los alumnos las asumen sin que nosotros nos demos cuenta y nosotros no somos conscientes. Es que, y mira lo que estás diciendo, que importante es, sobre todo para los niños de primaria, que es su adulto de referencia. O sea, de los 7 a los 14 años el profesor es muy importante para un niño, ¿no? En primaria la profesora, el maestro lo es todo. Y luego también me gustaría hablar de esos niños y niñas donde a la persona adulta que más tiempo ven es al profesor o la profesora. El tutor o la tutora que está casi todas las horas, porque luego en casa a lo mejor están más bien solos o no pasan tanto tiempo en casa, entonces acaba siendo un adulto de referencia. Y no solamente en modelo, sino acaba siendo un adulto que es una fuente de afecto también. Entonces, por eso también soy muy pro del afecto, ¿no? Del afecto que tiene que tener un espacio en la educación, ¿no? Y en relación a lo que decías, a mí hay algo que también, hoy estoy inspirada con frases que han dicho otros, no me pasa habitualmente, pero ahora me viene. Gandhi decía, me gusta estar rodeado de niños porque los niños sacan lo mejor de mí. Y es justamente esa idea. Es decir, cuando uno está con niños y es consciente de que va a ser su modelo, creo que hay como una fuerza superior para mejor, ¿no? Para gestionar mejor, para poder dar un modelo mejor. Y así, pues ir mejorándonos como especie o como humanidad. Eso es. Buena falta. Eso es. Pues nada, la verdad que a mí me ha encantado la charla que hemos tenido. Creo que han salido temas interesantísimos para todas las personas que nos están escuchando. Antes, ahora sí de terminar, sí que me gustaría que nos recordases de qué manera la gente que bueno, pueda estar interesada en participar en el programa, cómo se puede poner en contacto contigo. Imagino que tú tienes una web. Si nos puedes decir la dirección para que... Mira, tenemos dos webs. Está la web primero de programaensuszapatos.org, allí pueden conocer en profundidad el programa. Y luego tenemos la web de teatrodeconciencia.org y que estamos a punto de lanzar la nueva web en 15 días y ahí estará ya toda la información del posgrado. De todas maneras, enviándonos un correo electrónico a info@teatrodeconciencia.org, manifestándonos el interés. En cuanto tengamos ya toda la documentación, que va a ser en este mes de mayo, haremos los envíos, porque va a ser la primera edición de este posgrado. Esto también hay que decir, ¿no? Hasta ahora ha sido todo presencial y este posgrado va a ser semipresencial. Online en su mayoría y una parte presencial, porque hay una parte que inevitablemente tiene que ser presencial, pero facilitando para que personas de toda España o de otros lugares también puedan formar parte y formar parte de este posgrado. Muy bien, pues nada, María Jesús está poniendo la dirección en el chat, es decir, ahí la gente va a poder... Ya la ha apuntado, Jesús es una facilitadora, por ejemplo. Sí. Pues nada, muchas gracias, María Jesús, por haberlo puesto, porque así luego facilita que la gente cuando vea el vídeo pues pueda apuntarlo. Y nada, por mi parte, pues nada, agradecerte enormemente que hayas estado esta tarde aquí conmigo en esta semana de las emociones, porque el viernes voy a charlar también con Mar Romera, que imagino que
que sabes quién es y tal. Entonces, bueno, Sí. pues nada, agradecerte la presencia esta tarde, darte la enhorabuena 1000 veces por el programa que estás llevando a cabo. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando a que si tienen interés en este tema, que se pongan en contacto contigo. Y nada, haremos todo lo posible para difundir esta idea. Bueno, muchas gracias. Déjame también que te agradezca a ti por la fantástica labor que estás haciendo y por este tiempo que hemos compartido, que ha sido muy, muy agradable y muy ameno. Muchísimas, muchísimas gracias, David.